Bien, entonces la primera clase tiene por título estructura y propiedades físico-químicas del diente. ¿Ya? Eh, Mi nombre es Cristian Covarrubias, ustedes ya nos conocemos desde el primer semestre. Por lo tanto, cuando observamos la estructura dentaria, un diente, podemos distinguir algunos tejidos que tal vez no estoy seguro si ya ustedes están familiarizados, seguramente en otras asignaturas han visto, si no, también lo van a ver este semestre. El diente consta principalmente de, respecto a tejidos duros, vamos a señalar en esta imagen, que llamamos tejido duro, tiene que ver con tejidos que están compuestos de sustancia mineral. ¿Ya? Hay otros que son tejidos blandos, como la encía, por ejemplo, que tiene una composición que no es mineral. Entonces, dentro de los tejidos que son minerales del diente tenemos el esmalte, existe el esmalte, la dentina, y en los tejidos que soportan al diente o periodontales está el hueso alveolar y también el cemento, que es una estructura similar, semejante al hueso también en algún aspecto. Por lo tanto, si observamos el diente principalmente, excepto la pulpa, es una estructura que desde el punto de vista químico o físico podríamos caracterizarlo como un sólido, ¿cierto? Sería un sólido, no es un gas, no es un líquido, a pesar de que pueda tener líquido, a pesar de que pueda tener sustancias gaseosas eventualmente, el diente es un sólido. Y por lo tanto, como es un sólido, se va a comportar como tal y podemos aplicarle toda la teoría o el conocimiento que sabemos acerca de los sólidos, se lo podemos aplicar al diente. ¿Ya? Y eso es lo que, por esa razón, nosotros vamos a comenzar estudiando un poco algunos principios vamos a dar acerca del estado sólido de la materia. ¿Ya? Pensando luego para volver a regresar más aplicado de manera al diente. Los sólidos ustedes aprendieron en enseñanza media que existen tres estados de la materia y que cada uno de estos estados en qué se diferencian. Son estados donde difiere la forma en que están agregados los átomos que componen la materia. Entonces en el estado gas están muy separados, en el líquido ya están más compactos y en el sólido se caracteriza por estar íntimamente ligados los átomos de una manera compacta, ¿no es cierto? Ocupan menos volumen que un líquido y que un gas. ¿Ya? Y gracias a esa forma de compactación de los átomos que aparecen las propiedades típicas de los sólidos. Ahora, dentro de los sólidos podemos distinguir dos tipos, principalmente. ¿Ya? Podríamos usar distintas clasificaciones en los sólidos, pero para este curso vamos a centrarnos en dos tipos de estructuras sólidas. Una de ellas es el sólido que es cristalino, que se caracteriza porque tiene un ordenamiento altamente regular, y el sólido amorfo que carece de esa estructura ordenada. ¿A qué nos referimos con ordenado o desorganizado? Si observamos, tiene que ver con la estructura atómica, de cómo los átomos están ordenados de una forma en un caso y desorganizados en el otro. Por ejemplo, el óxido de silicio químicamente es SiO2, ¿ya? Pero físicamente los átomos pueden, ¿no es cierto?, estar ordenados de distintas formas. Por ejemplo, el cuarzo es un cristal, tiene una estructura cristalina, donde sus átomos, ustedes pueden observar aquí, en la imagen están completamente ordenados, forman una estructura regular, vemos algunas partes que se repiten, ¿no es cierto?, de manera regular, mientras que en la sílice químicamente tiene exactamente lo mismo, pero sus átomos se disponen de manera azarosa, desorganizada, y decimos entonces que la sílice es un sólido amorfo, mientras que el cuarzo un sólido cristalino. Esto ocurre a nivel atómico, ¿no es cierto? Pero
si vemos macroscópicamente con nuestros ojos, tomamos el cuarzo, vamos a observar que tiene este material tiene apariencia de cristales, como vemos en la imagen. O la sílice, vamos a ver que no tiene esa apariencia de cristal, se ve más o menos un polvo amorfo. Por lo tanto, lo que decimos también aquí es que la apariencia de los materiales del estado sólido, lo que nosotros observamos, es una consecuencia de su estructura atómica o del ordenamiento que tienen sus átomos en su interior. ¿Tiene alguien alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bien, ahora, si nos centramos solamente en los sólidos cristalinos, ¿en qué se caracterizan los sólidos cristalinos? Los sólidos cristalinos tienen una unidad que es repetitiva en todo el volumen del cristal, que se conoce como celda unitaria. La celda unitaria entonces es esta unidad repetitiva más pequeña del cristal. Las celdas unitarias están unidas con otras celdas a través de puntos de red. Toda la red, ¿no es cierto?, cristalina está conformada por millones de celdas unitarias y estos puntos de red son físicamente ¿qué son? Son átomos, son moléculas o son iones. Va a depender de si el cristal está conformado solo por átomos. Hay cristales que están conformados por moléculas, otros por iones. Entonces, ahora, las celdas unitarias existen varios tipos de celdas unitarias. Aquí vemos, por ejemplo, las celdas primitivas, también que se conoce, son 7, y tienen una forma geométrica particular. Vemos la cúbica, cada una tetragonal se caracteriza por una forma geométrica, por un ángulo que tienen los ángulos que tienen dentro de la celda. Hay cúbica y hay cúbica, por ejemplo, también dentro de la cúbica podemos ver 3 tipos de cúbica. La cúbica más simple y otra que se conoce con el nombre de cúbica centrada en el cuerpo. ¿Qué significa ese concepto de que centrado en el cuerpo significa que es la cúbica, pero que en el centro del cubo tiene otro punto que puede ser un átomo, una molécula, que en el fondo le genera una simetría distinta? Aquí es muy importante el tema, el concepto de la simetría. La cúbica centrada en las caras, además de se caracteriza por tener puntos de simetría también situados en las caras, mientras que la cúbica simple no tiene esos puntos de simetría ni en el centro ni en las caras. ¿Ya? Ahora, un investigador de apellido Bravais, él luego dedujo que existen al menos 14 arreglos distintos de puntos de red, ¿ya? Y lo que da origen a redes de Bravais. Ahora, estas 14 redes de Bravais son en realidad las celdas unitarias, pero que son tipos de celda unitaria, pero que resultaban de que si Bravais tomaba una celda de esta y la sometía a un proceso a una operación de simetría, es decir, por ejemplo, darle, por ejemplo, un cubo, si ustedes lo hacen rodar por el suelo, la forma en la dirección o las veces que hagan rodar el cubo en el suelo van a obtener siempre el mismo tipo de cubo. ¿Se dan cuenta? Pero si ustedes hacen rodar, por ejemplo, en el suelo un triclínico, van a obtener objetos distintos, disposiciones diferentes. ¿Entienden? Entonces, si consideramos o sometemos a operaciones de ese tipo a cada una de las 7, en realidad existen hasta 14 distintos tipos de arreglos. Y son los que aquí aparecen. Ahora, cuando hablamos de un cristal o de un material cristalino, siempre cualquier material cristalino está constituido por un tipo de estas 14 arreglos o redes de Bravais. Cualquier cristal que exista en la naturaleza, deberíamos identificar cuál es su celda unitaria o saber cuál es la celda unitaria que está compuesto. Está compuesto siempre por un tipo. Entonces podemos decir el cristal, etcétera, no sé, el diamante, por ejemplo, pertenece a
al sistema monoclínico. El cristal X pertenece al sistema cúbico central en el cuerpo. Ahora, los sólidos que son cristalinos son sólidos que son simétricos, que lo podemos situar en un plano de coordenadas cartesianas. Pero ahora, dentro de esa celda unitaria podemos distinguir que tiene planos cristalinos. Por ejemplo, si los ubicamos en el sistema de coordenadas cartesianas, vemos que esta celda unitaria cúbica tiene un plano que corta el eje X en el punto A00. Ese es el plano que está coloreado, que está indicado cartesianamente como el punto A00, pero puede haber otro plano, el A, que corta el eje tanto el X y el Y, y así de esa manera podemos identificar que un cubo, una celda unitaria, está compuesta por una serie de planos. ¿Qué son estos planos? Son espacios de simetría dentro del cristal. ¿Ya? Tiene que ver simetría del espacio 3D. Por lo tanto, lo que tenemos que aprender aquí, que es importante, es que ya sabemos que los cristales están formados por una celda unitaria, pero esa celda unitaria puede tener muchos planos. Por lo tanto, el cristal, cualquiera que sea, está compuesto por un conjunto de planos. ¿Cómo sabemos, cómo identificamos cada uno de estos planos? La identificación se hace a través de lo que a través de los subíndices de Miller. A cada plano le corresponde un índice de Miller. ¿Y qué es un índice de Miller? Está relacionado con los interceptos cartesianos, pero no es exactamente lo mismo, pero se deduce de ello. Por ejemplo, el intercepto, el plano que estoy indicando, el cuarto aquí, tiene intercepto, toca los ejes en el punto A, ¿no es cierto? Y el índice de Miller es el 1, 1, 1. ¿Ya? Y ese número se obtiene más o menos del inverso de cada uno de esos valores multiplicado de nuevo por A. Por ejemplo, si hacemos 1 por A, 1 por A, 1 por A y lo multiplicamos por A, nos queda A sobre A y eso nos da 1, 1, 1. A sobre A, 1. A sobre A, 1. Es una operación de ese tipo, que tiene que ver con el inverso y luego por multiplicar por un término común. ¿Ya? El proceso de obtener el índice de Miller no es el objetivo del curso, pero sí el comprender conceptualmente qué es un índice de Miller. Por lo tanto, el índice de Miller nos indica un plano determinado de una celda unitaria y de un cristal determinado. Por lo tanto, un cristal completo va a tener un conjunto de planos de índices de Miller. Ahora, hay una técnica que se llama una técnica para analizar las estructuras cristalinas. ¿Cómo podemos medir experimentalmente, por ejemplo, saber qué cristal tenemos presente? Una muestra que no sabemos. Sabemos que hay un cristal o que hay una estructura cristalina, pero ¿cómo hacemos para identificarla mediante un análisis? Hay una técnica que se llama difracción de rayos X, que está basada, como su nombre lo indica, en un haz de rayos X que incide al cristal. Si consideramos el cristal como un conjunto de planos, como aquí aparecen, vemos que, por ejemplo, simplificamos los planos del cristal y consideramos que cada una de estas filas de puntos son los planos del cristal. Entonces el equipo, cuando colocamos una muestra dentro de ese equipo, recibe un haz de rayos X que se va a encontrar o va a ser difractado por cada uno de los planos que componen el cristal. Lo interesante es que cada plano va a difractar el haz con un ángulo teta, con la letra teta distinto, ¿ya? Entonces, por lo tanto, a cada ángulo, a cada plano le va a corresponder un ángulo 2 teta distinto. Esto se conoce como la ley de Bragg, que fue el que encontró esta relación entre la longitud de onda del rayo incidente por 2D de la distancia entre los planos y por la función trigonométrica seno de teta. Entonces, ¿qué es
¿Qué reporte entrega el análisis de este equipo? Entrega lo que se conoce como patrón de difracción de rayos X, que si ustedes observan, se presenta una serie de señales o PIC a distintos ángulos 2θ. Por lo tanto, y en el I simplemente la intensidad de cada una de esas señales. ¿A qué corresponde cada uno de estos PIC? Corresponde a la intensidad del rayo difractado. Por lo tanto, cada uno de estos PIC representa todos los planos, uno de los planos del cristal. Cada PIC, por lo tanto, lleva asociado un índice de Miller, como vemos aquí en la tabla, ¿no es cierto? Si ustedes lo ven con detención, cada ángulo 2θ tiene asociado un índice de Miller HKL. 2θ, por ejemplo, 23 tiene el 012. O sea, cada uno de estos PIC corresponde a los distintos planos del cristal. Ahora, en conjunto, lo interesante es que cada tipo de cristal, por ejemplo, un cristal diamante, un cristal de oro, un cristal de cualquier material, va a tener un patrón de difracción de rayos X, que es como si fuese su huella digital de cristal. Por lo tanto, a través de este patrón nosotros podemos identificar y saber con exactitud, con certeza, a qué estructura cristalina pertenece lo que estamos analizando. Es único, es propio para cada cristal. Por lo tanto, la utilidad que tiene la difracción de rayos X es poder primero identificar una fase cristalina desconocida, o confirmarla también, si ya sabíamos de qué se trataba, pero también nos permite analizar, por ejemplo, el grado de orden en que se encuentra el sólido cristalino. Por ejemplo, si ustedes ven aquí vemos, por ejemplo, cómo se ve el patrón de rayos X de una estructura que es cristalina. ¿Ya? Sus átomos están completamente ordenados, como aprendimos, y su patrón de rayos X presenta todos los PIC de los planos que lo componen. Pero si la estructura es amorfa, en realidad no va a presentar ningún PIC, porque es completamente amorfa el material. Esto es muy interesante porque ustedes, por ejemplo, si ya nos adelantamos un poco, el esmalte dentario, el esmalte del diente, es una estructura cristalina que, por ejemplo, por los procesos de carie, por la acción de los ácidos que consumimos, va sufriendo alteraciones su estructura a lo largo de la vida o por distintas situaciones. En un proceso de carie, por ejemplo, lo que le ocurre al esmalte a nivel de la estructura cristalina es que pasa desde esta estructura ordenada a un sólido amorfo, que finalmente se disuelve y genera la cavidad que conocemos como carie. Entonces, podríamos nosotros saber, por ejemplo, si analizamos el esmalte de una persona adulta o de tercera edad, comparada a un niño, por ejemplo, o una persona joven, su estructura cristalina a lo largo del tiempo se va deteriorando también. Y eso lo podríamos detectar, por ejemplo, analizando dientes, haciendo difracción de rayos X de los dientes. Por ejemplo, podríamos encontrar situaciones intermedias entre lo cristalino y el amorfo. ¿Qué sería algo intermedio? Que desaparecieran algunos de los PIC. ¿Qué significa en la práctica que desaparezcan algunos de los PIC? ¿Qué significa que desaparezcan los PIC? Significaría de que desaparecieron algunos de los planos del cristal. Algunos planos. Y esos planos desaparecieron, por ejemplo, porque algunos átomos se removieron. Por ejemplo, el diente perdió calcio y ya desapareció el plano 110, por ejemplo, 101, por ejemplo. Entonces está demostrando de que hay una alteración en la estructura cristalina. Por lo tanto, las propiedades del diente comienzan a cambiar en función de esa alteración. El diente ya no va a tener la misma resistencia mecánica, no va a ser la misma resistencia química tampoco frente a los ácidos, por ejemplo. Pero aquí vemos los casos extremos de cómo cambia el patrón de rayos X, dependiendo de que si la estructura es cristalina, si es amorfa como el vidrio o si es líquida, va por lo tanto desapareciendo los PIC, porque tiene en el fondo la cantidad de PIC tiene que ver con el grado de orden del material.
¿Alguna pregunta? Bien. Hay otras propiedades que presentan los sólidos cristalinos. Estamos revisando el estado cristalino, ¿sí? ¿Qué otras propiedades tienen? Tienen la periodicidad, que ya habíamos conversado, que es esa característica que tiene una estructura que se va repitiendo siempre dentro de su tridimensionalidad que posee. Pero los cristales son homogéneos, la homogeneidad, es decir, que son homogéneos respecto a su composición química, es decir, si analizamos la estructura de un cristal en un punto, esa estructura es la misma en cualquier punto que analicemos. Son homogéneos desde el punto de vista de su composición química. Son simétricos, eso quiere decir que es la propiedad que hace que un objeto no se distinga de su posición original después de haberle aplicado una transformación. ¿Se acuerda que antes le di el ejemplo de hacer rodar un cubo en el suelo? Claro, los cubos, por ejemplo, son muy simétricos porque no cambia no lo podemos distinguir luego de aplicarle una operación de simetría, se llama, es decir, cambiarle su posición, siempre obtenemos objetos que son idénticos. Pero si el cristal tiene otra forma distinta, por ejemplo, es un diamante bipiramidal, como dos pirámides juntas, ustedes lo giran, van a obtener posiciones distintas, objetos que no son equivalentes después de aplicarlo. ¿Se dan cuenta? Entonces, generalmente tienden a ser simétricos, pero hay excepciones también. Ahora, otra propiedad importante es la anisotropía. ¿Qué es la anisotropía? La anisotropía es la propiedad del material cristalino. Se refiere a propiedades que posee el material, generalmente física, y que decimos que un material es anisotrópico cuando respecto a alguna propiedad, si nosotros al medir esa propiedad de distintas direcciones, el valor que obtenemos es distinto. Es decir, si la propiedad depende de la orientación con que la midamos, o de la dirección con que la midamos, el resultado es distinto. Mientras que si la propiedad, el resultado de la medición de la propiedad nos da igual, independiente de qué dirección la midamos, decimos que el material es isotrópico. Por ejemplo, aquí se esquematiza un cubo que tiene átomos más o menos, tiene una homogeneidad en su interior. Entonces, por ejemplo, las propiedades que se midan sobre este cubo van a ser iguales en todas las direcciones. Mientras que en el rectángulo, este rectángulo, pero que además está compuesto por otro tipo de... Los cristales supongamos que son cristales lo que estamos esquematizando aquí. Sus cristales están dispuestos de una manera distinta, ¿ya? Entonces, las propiedades no van a medir de la misma forma en todas las direcciones. Aquí está esquematizada una flecha más larga, significa que, por ejemplo, esa propiedad tiene un valor distinto, mayor, de manera horizontal, pero es igual en las otras direcciones. Entonces, de que un objeto sea anisotrópico o un cristal sea isotrópico depende de cómo están dispuestos los cristales dentro de su estructura, cómo es el ordenamiento, la disposición. Ahora, en general los sólidos cristalinos tienden a ser homogéneos, ¿sí? En su composición son simétricos, y también la mayoría son anisotrópicos para alguna propiedad, es decir, nos da lo mismo medir la propiedad en cualquier dirección, excepto los cristales cúbicos. Los cristales cúbicos son isotrópicos, ¿no? Porque, como se imaginan ustedes, medir, por ejemplo, la dureza del cubo por las 8 caras que posee, da lo mismo en qué cara la midamos. No así otras formas geométricas de cristal.
Por ejemplo de propiedades anisotrópicas, el hueso. El hueso tenemos aquí, es un material que posee anisotropía, por ejemplo, respecto a su propiedad mecánica. Cómo responde mecánicamente el hueso cortical. El hueso cortical no da lo mismo donde midamos esa resistencia mecánica. Por ejemplo, aquí lo que se ilustra en este gráfico es el valor de la resistencia mecánica, la curva de resistencia mecánica, es la resistencia que opone frente a un golpe, por ejemplo, el hueso, en distintas zonas. Vemos aquí que es mayor en la primera zona y es mucho menor si se mide en distintas zonas y direcciones. Entonces, decimos entonces que el hueso es anisotrópico respecto a sus propiedades mecánicas. Varía. Esto es una consecuencia de su estructura interna y de cómo hay una disposición distinta. Si nosotros vemos, por ejemplo, desde arriba la zona vertical, vamos a ver una zona más o menos de esa forma morfológicamente. Su estructura mineral se ve de esa manera, pero si la vemos longitudinalmente vamos a ver una morfología distinta. Entonces hay una disposición diferente de su estructura y eso es lo que finalmente determina que tenga un comportamiento anisotrópico. Lo mismo ocurre para el diente, por ejemplo, el diente es anisotrópico también, la superficie respecto a su propiedad mecánica. Por ejemplo, aquí vemos cómo se distribuyen las fuerzas oclusales, es decir, esas fuerzas que recibe el diente durante la masticación, se distribuyen con vectores de fuerza distintas en distintas zonas de la superficie de la cúspide del diente. Por lo tanto, está nuevamente indicando que hay anisotropía y esa anisotropía es consecuencia de que hay una disposición diferente de los cristales que forman el cristal dependiendo de la zona donde se miden. Lo mismo ocurre con fenómenos de ópticos, los ópticos, de cómo el diente refleja la luz o la absorbe o la transmite, también depende de la zona en que se mida. Por lo tanto, el diente es anisotrópico también con respecto a sus propiedades ópticas, que van a determinar, por ejemplo, también el color del diente. Y el color va a variar de la zona también en que se mide. Ahora, los cristales, a pesar de que son estructuras ordenadas, ¿no es cierto?, tienen defectos. Se producen defectos en la estructura del cristal. Aquí vemos que pueden haber, si consideramos el cristal como un conjunto de átomos, vemos aquí, vemos que pueden haber defectos puntuales, es decir, un átomo puede salir de la estructura y generar lo que se conoce como una vacancia, es decir, un lugar vacío, ¿ya? Un lugar vacío en la estructura. Eso se conoce como vacancia. Un átomo es removido desde la estructura. Ahora, aquí se está mostrando el valor de delta G. ¿Se recuerdan qué significaba que el delta G sea negativo? Por ejemplo, este es el delta G del proceso de remoción del átomo del cristal. ¿Qué significa que sea negativo el delta G para ese proceso? ¿Qué tipo de proceso es? ¿Espontáneo? Espontáneo, muy bien. Entonces, quiere decir que el hecho de que algunos átomos salgan de los cristales es un proceso que está favorecido por la termodinámica, ocurre de manera espontánea. Por lo tanto, eso nos indica que es un fenómeno que ocurre más o menos habitualmente, ¿ah? De manera natural, que no es raro, no es extraño que se dé este proceso de que los átomos salgan de los cristales, ¿ya? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que también se pueden generar vacancias, pero también en algunos casos los átomos simplemente no solo no salen del cristal, sino que simplemente pueden migrar dentro del cristal mismo. Eso ocurre, es muy común cuando hay átomos de distintos tamaños. Los átomos pequeños, por ejemplo,
se pueden mover dentro de los intersticios de los átomos grandes y también generar vacancia. Algunas, entonces, se conocen como imperfecciones de Frenkel, que es cuando el átomo migra pero dentro del cristal, genera la vacancia, pero no sale fuera del cristal. Mientras que la de Schottky es una vacancia que donde el átomo fue retirado del cristal, ya no se encuentra formando parte de la estructura cristalina. Esa es la diferencia. Dos formas de generar vacancia. Pero también se pueden generar otro tipo de imperfecciones, por ejemplo, cuando hay sustitución de los átomos, cuando el átomo está compuesto de un solo tipo de átomo, pero pueden ingresar átomos que se parezcan en tamaño y en carga. Aquí vemos, está esquematizado, este cristal contiene impurezas de otro átomo, de otro elemento, que ingresó puesto que tenía tal vez carga similar, la carga eléctrica y tamaño también parecido. ¿Se dan cuenta? Esta es una sustitución muy importante porque si también adelantamos un poco materia aquí, el flúor ingresa a los dientes y se fija dentro de los dientes reemplazando átomos que ya vamos a ver después qué tipo de átomos reemplaza, pero en el fondo los átomos de flúor en el diente constituyen una impureza al cristal. Pero en este caso esta impureza resulta en un beneficio, ¿no es cierto?, para la salud dental o para la integridad del esmalte. Se dan cuenta que no todas las imperfecciones o las impurezas pueden ser consideradas negativamente, sino que pueden significar una mejora en las propiedades del cristal. Si es que el átomo que ingresa tiene algún beneficio terapéutico o mejora las propiedades mecánicas, por ejemplo, del cristal. Ahora, también pueden ocurrir impurezas intersticiales. Los átomos se alojan, un átomo extraño, ajeno al cristal, se ubica, tiene tamaño suficientemente pequeño y se localiza en los intersticios del cristal. Hay otros defectos, los anteriores eran defectos puntuales, es decir, referidos a átomos, por eso se llaman puntuales, pero hay otros que son lineales, que afectan no solamente a átomos individualmente, sino que a un conjunto de átomos, más bien a un plano del cristal. Por ejemplo, aquí vemos una dislocación de filo, tiene que ver cuando un plano completo, extraño, que no debería existir, se inserta dentro de la estructura del cristal. Vemos aquí que se produce, por lo tanto, vemos lo que estoy indicando, el plano del centro se insertó dentro de esta estructura ordenada y genera una distorsión en el cristal. Como ustedes pueden ver de esta otra forma, se deforma la simetría del cristal. Y bueno, este tipo de procesos puede ocurrir cuando ya el cristal está formado, pero también puede ser que ocurra cuando existe el proceso de formación del cristal, durante la formación del cristal. Aquí vemos otro tipo de efectos a nivel de plano, la dislocación helicoidal, por ejemplo. Aquí se produce un cristal que podría haberse formado de manera normal, pero recibe algunas fuerzas, generalmente fuerzas de cizalla, estas son fuerzas como de corte, de filo, que golpean, pero además cortan el cristal y eso puede generar una deformación a nivel de plano que se conoce como dislocación. Aquí el plano es como si si hubiese un corte en el cristal y luego en el punto en que hubo el corte los planos se deslizan, ¿ya? Y generan estas estructuras que también se conocen como terraza dentro del cristal. Bien, ¿le parece que hacemos una pausa de 5 minutos o seguimos? ¿Esperamos 5 minutos? Bueno, profe. Bueno. Bueno, profe. Recording stopped.
Bien, vamos a reanudar la clase. Ok, entonces estábamos viendo los defectos cristalinos. Decíamos que son defectos que afectan a un plano completo del cristal. Puede ser la dislocación de filo, donde se inserta un plano nuevo. Profesor, ¿Sí? ¿puede reanudar la grabación, por favor? Está grabando, entiendo, ¿no? Ahora no, le puso pausa adelante. No, pero la reanudé. A ver. Recording in Ahí. progress. Ay, sí, muchas gracias. Gracias por... Entonces decíamos dislocación de filo, dos tipos de efectos cristalinos que afectan a nivel de plano. La dislocación de filo cuando un plano nuevo se inserta extraño al cristal, y la dislocación helicoidal cuando hay distorsiones en los planos producto de una fuerza de cesárea. Se produce un deslizamiento de un plano sobre otro. Ahora, pasando a otro aspecto. Estamos estudiando las características del estado cristalino. Vimos recién sus propiedades, los defectos cristalinos, pero también otro aspecto que tienen pueden tener algunos tipos de cristales es la característica del polimorfismo. ¿Qué es el polimorfismo? Esa es la capacidad que tienen algunos cristales, materiales o sustancias en realidad para existir en más de una forma cristalina. Una misma sustancia con una misma composición química, con una misma fórmula química, tiene más de una forma cristalina. Por ejemplo, el carbonato de calcio, que es lo que nos conocemos, que forma la parte mineral de conchas o de moluscos, o la cáscara de huevo también, por ejemplo. Este carbonato de calcio existe en tres tipos de forma cristalina: la baterita, la aragonita y la calcita. Ahora, ¿cómo ocurre? ¿Por qué se produce la existencia de más de una forma cristalina para una misma sustancia? Por ejemplo, aquí vemos que el hecho de que por ejemplo, en este gráfico lo que se grafica es la formación de un cristal a partir de los iones constituyentes. Estamos considerando iones más, M más y X menos. Generalmente los cristales tienen carga positiva y negativa, entonces tienen iones positivo y negativo que los forman. Si consideramos los cristales, todos parten en solución, disueltos. Los átomos disueltos luego reaccionan, precipitan y comienza a formarse el cristal. Entonces, primero, lo que aquí vemos es que estamos graficando la energía libre de Gibbs, ¿ya? Recuerden que la energía libre de Gibbs era un indicativo también de la estabilidad termodinámica. Cuanto menor es la energía libre de Gibbs, es más estable termodinámicamente. Entonces, a medida que se van formando fases cristalinas, más cristalinas y más estable, la energía Gibbs disminuye. O de otra forma, las sustancias que son más estables son las que tienen la energía Gibbs la que tiene la menor energía libre de Gibbs. Y lo que es más estable termodinámicamente es lo que más abunda en la naturaleza. Por lo tanto, las fases cristalinas más abundantes van a ser las que tienen esta menor energía libre de Gibbs. Profe, ¿Sí? creo que se quedó pegado el PPT porque nosotros seguimos viendo defectos cristalinos. ¿En serio? A ver, veamos qué ocurrió. Ahora que ven, cambió la diapositiva, ¿no?
polimorfismo. Ya. Ok, vamos a... ¿Ahora ven la otra diapositiva? Sí, sí. Y ahora sí. Ya, ok, gracias por avisar. De nuevo entonces, el polimorfismo, estábamos diciendo que es cuando una sustancia existe en más de una forma cristalina. Y mostrábamos este gráfico que grafica la energía libre de Gibbs, donde un cristal que se está formando a partir de los iones que están en solución. Y vemos que a medida que el cristal se va formando o los átomos se van ordenando, la energía de Gibbs disminuye y se estabiliza en la forma cristalina más estable. Es decir, la forma cristalina más estable es la que tiene menor energía libre de Gibbs. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, las formas más estables son siempre las más cristalinas y también las más abundantes, las que más existen en la naturaleza. Damos el ejemplo de carbonato de calcio, que es el mineral que forma la caparazón o la concha, ¿no es cierto?, de molusco, y siempre es carbonato de calcio, pero puede existir como baderita, aragonita y calcita. El orden está indicando que la calcita es la fase cristalina más estable. Por lo tanto, si tomamos, ¿no es cierto?, dentro de la naturaleza, la fase cristalina en la que más vamos a encontrar al carbonato de calcio va a ser como calcita. Algo similar ocurre para el sistema de fosfatos de calcio. Bueno, siempre están las fases amorfas, tanto del carbonato de calcio como el fosfato de calcio, y luego está la fase amorfa, comienza a ordenarse y se forman las fases cristalinas. Está en el caso del fosfato de calcio la bruchita, el fosfato cálcico y finalmente la hidroxiapatita, que es la fase cristalina más estable. Como vamos a ver más adelante, esta es la fase que forma la parte mineral tanto de dientes como huesos. Entonces, el polimorfismo tiene que ver con esa característica, más de una fase cristalina para una misma sustancia. Ahora, si volvemos a los tejidos dentales, estábamos viendo al comienzo que existen tres tipos de tejidos dentales mineralizados. El esmalte, bueno, el esmalte, la dentina y el cemento. El esmalte, ¿no es cierto?, es el tejido dental que está más en la superficie del diente. Es el tejido que le corresponde recibir toda la fuerza masticatoria, por lo tanto es el tejido más duro que existe en nuestro organismo y permite cumplir la función masticatoria del diente. El esmalte no se encuentra, no tiene vitalidad, no está vivo en el sentido de que tenga capacidad para regenerarse, por ejemplo, para autorrepararse, o porque esté, ¿no es cierto?, como tejido contenga en su interior células vivas. No está vivo en ese sentido. Entonces, en algún momento lo estuvo, ¿no es cierto?, cuando se formó, entre comillas, vivo, ¿no es cierto?, cuando hubo el proceso de amelogénesis, formó el esmalte, los odontoblastos formaron el tejido, pero luego es un tejido, ¿no es cierto?, que no es vital. A diferencia de la dentina, ¿no es cierto?, que es un tejido que sí tiene vitalidad, pero hay está constantemente alimentado, ¿no es cierto?, por la acción de los odontoblastos. En el esmalte es producido por una célula especializada conocida como ameloblasto. El esmalte es prácticamente 100% tejido mineral, mientras que la dentina, además del tejido mineral, contiene una importante cantidad de materia no mineralizada, ¿no es cierto?, materia orgánica, posee túbulos dentinarios, es decir, hay espacios que se generan, que estos espacios eran los
espacios que ocupaban las células odontoblásticas durante el proceso de formación del tejido dentinario. Y está permanentemente interaccionando con la pulpa, que este complejo, para formar el complejo dentino-pulpar. Ahora, el cemento es el tejido que también mineralizado, pero que es periodontal, es decir, está fuera del diente, hay un tejido de soporte que cubre la superficie radicular del diente. Su composición y propiedades son muy similares a las que sería el hueso. Bueno. Ahora, vamos a analizar la estructura, la micro y nanoestructura del esmalte y del antino. Lo vamos a hacer a través, como si utilizásemos un microscopio electrónico de barrido y de transmisión. Ustedes estamos más familiarizados con los microscopios ópticos, ya que se utilizan para ver células, bacterias, o cosas a nivel micrométrico de mayor tamaño. Pero existen otros microscopios que se llaman microscopios electrónicos, porque utilizan, en vez de utilizar la luz, utilizan electrones para generar la imagen. Es un haz de electrones que bombardea la muestra y desde ahí se producen fenómenos para generar la imagen. Hay un microscopio electrónico de barrido y otro de transmisión. Entonces, si vemos la superficie del esmalte, podemos verlo con ese aumento que ahí aparece. Pero si nos acercamos, vamos a poder observar en el esmalte que está compuesto por prismas y por espacios interprismáticos. Estas estructuras, ¿no es cierto?, que ustedes pueden ver individualmente, se conocen como prismas, tienen diámetro alrededor de 3 a 6 micrómetros y además poseen espacios interprismáticos entre cada uno de los prismas. Los prismas tienden a tener esta forma que se muestra de color rojo, ya como un ojo de una cerradura de llave antigua, y si lo analizamos con microscopía electrónica al interior podemos apreciar, ¿no es cierto?, que se ven estructuras cristalinas, apariencia de cristal, y vamos a ver qué tipo de cristal es. Aquí tenemos otras imágenes de microscopía electrónica barrido, también de los prismas, los espacios interprismáticos. Y, ¿no es cierto?, podemos ver también cuál es la diferencia entre un prisma y un espacio interprismático. Bueno, los espacios interprismáticos, tanto los prismas como los espacios, están compuestos del mismo tipo de sustancia cristalina, pero la orientación es distinta de los cristales. Vemos también aquí, comparamos un esmalte joven con un esmalte más maduro, una persona mayor, pero en esta imagen ahora cambiamos a microscopía electrónica de transmisión, que permite ver elementos mucho más pequeños, casi a nivel nanométrico. No solo micrométrico, sino que nanométrico. Entonces ustedes ven la escala muy pequeña aquí, nanómetro. Fíjense que un nanómetro es 1 por 10 elevado a menos 9 metros, ¿no es cierto? En la micra es 1 por 10 elevado a menos 6. Aquí vemos entonces estructuras muy pequeñas del interior, que efectivamente son cristales, que están dispersos tanto en los prismas como en los espacios interprismáticos. En el esmalte maduro parece que estos cristales tienen un tamaño un poco mayor que los cristales que están en un esmalte joven. Aquí tenemos una imagen de mucha mayor resolución de microscopía de transmisión y podemos ya observar que estas cristales que se apreciaban como líneas simplemente, en realidad si nos acercamos más podemos ver que tienen una forma regular, una forma hexagonal. Fíjense que tienen puntas, tienen ángulos en las puntas y en realidad tienen 2, ¿no es cierto?, 4 y 6 lados. Son cristales hexagonales los que componen el esmalte. Aquí podemos ver nuevamente una imagen de
un prisma, ¿no es cierto?, donde los cristales dentro del prisma tienen una orientación particular. En la cabeza del prisma, que es esa parte superior del prisma, fíjense que los cristales tienen una disposición longitudinal, mientras que en la otra zona se disponen en una orientación distinta. Lo mismo vemos desde aquí, de frente, desde del prisma, y nuevamente en la cabeza vemos que tiene una disposición radial, si lo vemos desde ese ángulo, y en la otra parte de manera longitudinal. Entonces hay una disposición distinta de los mismos cristales dentro del prisma del cristal. Ahora, ¿a qué corresponden? Aquí vemos nuevamente una imagen mucho mejor que muestra que en definitiva tanto el esmalte como la dentina están compuestas por un mismo tipo de cristal, y ese cristal tiene una forma hexagonal, que la podemos apreciar acá, y que corresponde al cristal de hidroxiapatita que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, las estructuras minerales que observamos tanto en el diente, esmalte, dentina, pero también en el tejido mineral de soporte, el cemento, y también por último en el hueso, en nuestro esqueleto, toda esta estructura mineral está compuesta por el mismo tipo de cristal, que es el cristal de hidroxiapatita. ¿Ok? Entonces nuestros huesos, nuestros dientes tienen esta función de soporte, de resistencia, para darle resistencia mecánica, funciones masticatorias. Son producidas porque están formadas por estructuras cristalinas que tienen, los cristales vimos que son más resistentes que materiales que son amorfos, que no están ordenados. Y de esa manera se puede explicar la resistencia mecánica que tienen nuestros cristales, nuestros, tejidos mineralizados. Aquí vemos lo que se conoce como la estructura jerárquica del diente, ¿ya? Si podemos distinguir niveles de organización, que ya un poco los mencionamos del diente, o del esmalte específicamente, vemos las bandas de Hunter-Schreyer que no pertenecen a niveles de organización, pero si ustedes usan un microscopio óptico es probable que en el esmalte aprecien estas bandas, pero que obedecen a un fenómeno óptico que se genera por interacción de la luz con el esmalte. Ahora, los niveles de organización comienzan con el nivel superior, que lo componen los prismas y los espacios interprismáticos. El nivel 2, siguiente nivel menor, ¿no es cierto?, que está compuesto por las estructuras que forman cada prisma del esmalte. Cada prisma interiormente está formado por nanofibras de hidroxiapatita. ¿Ya? Es como si hubiese un empaquetamiento de estas fibras de hidroxiapatita. Ahora, ¿de qué está compuesta a su vez la fibra? Que forma, muchas fibras forman un prisma, pero ¿de qué está formada una fibra? Y una fibra está formada por los cristales individuales de hidroxiapatita que corresponden al primer nivel. Y finalmente, si analizáramos un cristal individual, como ya aprendimos de sólidos cristalinos, los cristales siempre están compuestos por celdas unitarias. Por lo tanto, el nivel 0 sería la celda unitaria, que muchas celdas unitarias, un conjunto de celdas unitarias, constituyen un cristal de hidroxiapatita. O sea, cuando veíamos un cristal anteriormente hexagonal, ese hexágono en su interior está conformado por millones o miles de celdas de hidroxiapatita, celdas unitarias de hidroxiapatita. Muchos cristales forman la fibra de hidroxiapatita o nanofibra de hidroxiapatita, y el conjunto de fibras finalmente forma el prisma. ¿Alguna pregunta sobre lo que estamos viendo? Bien, para terminar, simplemente para mostrar, ¿no es cierto?, trabajo del año pasado, ¿no es cierto?, publicado, donde se muestra
mucho más a nivel atómico la estructura del esmalte. Ya nosotros habíamos visto, analizado con microscopía, vemos aquí las fibras, por ejemplo, o los cristales de hidroxiapatita en el esmalte. Si nos acercamos más, ¿cierto?, al interior del cristal, ¿qué podemos ver dentro de un cristal? Bueno, con un microscopio electrónico de transmisión es posible ver lo que está dentro del cristal. Y aquí, por ejemplo, vemos que se ven estas líneas. Aquí la imagen G es la imagen tomada sobre un cristal individual. Y vemos que ese cristal está compuesto de una serie de líneas que corresponden a los planos cristalinos del cristal. Es decir, ¿no es cierto? Si esos planos cristalinos que nosotros habíamos aprendido que se podían identificar con difracción de rayos X, se pueden literalmente ver mediante un microscopio electrónico. También se pueden ver a través de un microscopio los átomos que forman las celdas unitarias. Fíjense, noten la escala en el extremo inferior derecho de la imagen. Se va mostrando la escala a nivel de micra, 100 nanómetros, 50 nanómetros, 10 nanómetros. Finalmente, a escala ya de 1 nanómetro, menos de 1 nanómetro, podemos ver cada una de las celdas unitarias, cada uno de los cuadraditos pequeños que ustedes observan, tanto negro como brillantes, son forman las celdas unitarias. Por lo tanto, los puntos ya estamos viendo a nivel de átomo, que no sé si ustedes estaban familiarizados que los átomos se podían ver hoy día gracias a los instrumentos, no es solamente una teoría, los podemos ver a través de microscopía electrónica de transmisión de alta resolución. Aquí nuevamente tienen otra imagen, no sé, amplificada, también los puntos corresponderían ya a átomos individuales. Fíjense, ¿cuánto mide un átomo? O sea, tenemos aquí la línea grande es 1 nanómetro. Si lo dividimos en 10, esta línea, tendríamos como 0,1 nanómetro, por ejemplo, un átomo. Y eso en realidad es lo que mide un átomo en la teoría. Si ustedes buscan un libro, ¿cuánto mide un átomo? 0,1, 0,2 nanómetros. Aquí lo están viendo, ¿no es cierto? A través de estos microscopios potentes, ¿no es cierto?, que también tenemos en nuestro país, podemos llegar a ver, a comprobar estas estructuras que conforman, en este caso, el esmalte. Bien, entonces en esta primera clase, hasta aquí, hemos revisado las características del estado sólido aplicadas a comprender la estructura cristalina del esmalte, puesto que el esmalte o la dentina están compuestos de cristales. Pudimos ver el nivel jerárquico y las propiedades que van a regir al diente y que son propiedades que rigen en general a todos los sólidos que son cristalinos. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Si no, dejamos hasta aquí la clase y nos volvemos a ver el próximo lunes con la segunda parte de este capítulo que tiene que ver con las propiedades químicas y físicas del diente. Que tengan buena tarde. Ya, profesor, Chao, profe, gracias. Muchas gracias, Recording profe. Gracias. Que esté bien. Venga.